¿Cómo están? Muy buenos días con todos los participantes. Bienvenidos a esta que sería la segunda clase teórica en torno al módulo 2, métodos de investigación del Diplomado Internacional en Criminología. Entonces, la semana pasada estuvimos dialogando acerca de las ciencias, la clasificación de las ciencias, según algunos autores. Hablamos acerca de los criterios que fueron tomados para la clasificación de las ciencias, ¿no? Recordemos el objeto o tema, los enunciados y el método. Hablamos de los niveles de sistematización, tanto el empírico como el teórico. Hablamos de los niveles jerárquicos, ¿no? Recordemos el nivel epistemológico, la metodología de la propia investigación científica, las investigaciones concretas y particulares y las técnicas. También acerca de los objetivos de la ciencia, elementos de la ciencia, el conocimiento científico, algunas características del conocimiento científico y de la investigación científica como tal. Entonces quisiera saber alguien que me ayude tal vez con un breve resumen de lo que haya entendido, ¿no? Y continuamos la clase de hoy con lo que corresponde a los métodos de investigación. Alguien que recuerde, recordemos que incluso se elaboró un taller acerca de la metodología de la investigación. Recordemos que la participación en clase es o va a la par con lo que son los talleres y los deberes, ¿no? Eso significa que aquellos que participan en clase y cumplen con los talleres son los que pueden obtener el punto adicional en el examen. Bueno, prosigamos entonces. Métodos de investigación. Esto en general es cuando hablamos de métodos, estamos haciendo referencia a la forma de llevar a cabo una determinada investigación. Esta investigación de índole científico es una investigación sistemática, controlada, empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas sobre las relaciones que existen entre fenómenos naturales. Tenemos que empezar definiendo algunos conceptos a los que se hará referencia de forma repetida. Estos son hipótesis, investigación, investigar, método, técnica y teoría. Entendiendo como hipótesis, ¿no?, a una conjetura o propuesta provisional de cualquier grado de generalidad, susceptible de comprobación o de ser supuesta a prueba para poder determinar así su validez mediante un método apropiado. Si no está sujeta a la posibilidad de refutación empírica, no pertenece al campo de la ciencia.
La investigación sería, pues, llevar a cabo la acción de investigar. Y el investigar sería hacer cierto trámite para poder descubrir algo o realizar una actividad intelectual y experimental de modo sistemático con el propósito de poder aumentar los conocimientos sobre alguna determinada materia. El método es el proceso objetivo a través del cual se encuentran soluciones a los distintos problemas que fueron planteados de diferentes campos científicos o tecnológicos. Trata también de explicar las complejidades de la naturaleza de una forma replicable, es decir, que se puedan repetir. Y utiliza estas explicaciones para poder adelantar las predicciones útiles. La técnica sería el conjunto de habilidades y conocimientos que sirven para poder resolver algún problema práctico. La teoría implica un cuerpo de conocimiento, explicaciones y principios relacionados entre sí y los hechos que lo sostienen. Este es el modelo o marco de referencia. Lógicamente consiste en describir el comportamiento de cierto fenómeno natural. Sus enunciados generales toman la forma de todos o de ninguno. En este sentido, las teorías explican, es decir, dicen cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre determinado fenómeno. Sistematizan, es decir, dan una orden al conocimiento sobre un hecho o fenómeno. Predicen, es decir, hacen inferencias sobre las cosas que pueden suceder a futuro. Estas teorías contienen, en primer lugar, conceptos u objetos modelo. En segundo lugar, definiciones y clasificaciones de los conceptos. En tercer lugar, unidades y sistemas de medida. En cuarto lugar, reglas de organización de la teoría. Quinto, relaciones entre leyes, sus definiciones y clasificaciones. Puesto que, a pesar de que las definiciones que hemos dado anteriormente, no existe una diferenciación clara entre métodos y técnicas, ni entre estas e instrumentos. La diferencia se encuentra cuando lo analizamos desde la perspectiva de los niveles del método científico, en aquellos que las técnicas están en un nivel inferior a los métodos y aquellas por encima de los instrumentos. El investigador, basándose en las características de lo que quiere estudiar y del conocimiento del tema, selecciona el método a utilizar de acuerdo a las ventajas que éste le ofrezca, su simplicidad o complejidad en el proceso del desarrollo del mismo y, sobre todo, en factores relacionados con su aplicación, dado que si bien existen fases comunes y obligatorias en todos los procesos, estas pueden llevar a cabo de diferentes maneras. Estas formas diferentes a seguir para aplicar en diferentes métodos son los que denominan técnicas, estructuras individualizadas, protocolizadas y rígidas, al contrario que los métodos, los mismos que son estructuras flexibles que aceptan el uso de técnicas diferentes sin que se atente contra su validez o efectividad. Por ejemplo, los test son una técnica que puede ser aplicable en numerosos métodos y solo requiere conocer su finalidad y la forma en que ha de ser evaluado. También como instrumento, el test sería únicamente la herramienta con la que obtendríamos la información a estudiar.
Tendríamos así diversos métodos, tales como método científico, inductivo, deductivo, hipotético-deductivo, estudios de laboratorio, estudios de campo, experimentos de campo, método analítico, antropológico, biográfico, bueno, clínico, entre otros. El conocimiento científico se alcanza a través de este método científico. Método sería el procedimiento que se sigue en las ciencias para poder hallar la verdad y enseñarla. Se dice científico cuando tiene que ver con las exigencias de precisión y objetividad propias de la metodología de las ciencias. Las cualidades que requiere este tipo de investigación son: primero, metódica; segundo, reflexiva; tercero, formal; y cuarto, crítica. Para Wunsch, el método científico es el conjunto de reglas que señala el procedimiento para llevar a cabo una investigación cuyos resultados sean aceptados como válidos para la comunidad científica, o también el conjunto de procedimientos por los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las hipótesis. Para Pereda, puede ser considerado este como un proceso sistemático por medio del cual se adquieren conocimientos objetivos del mundo. Como vemos, al hablar de la ciencia, en el método científico también encontraremos determinados niveles de estructuración, establecidos ya de una forma jerarquizada. El primero sería el nivel teórico o conceptual. Como se dice, eminentemente teórico, establece relaciones abstractas respecto de los hechos reales. Son las hipótesis que, conforme se estudian, de validarse se convierten en teorías. El segundo es el nivel técnico-metodológico. En este se ponen en relación los conceptos teóricos con la realidad de los hechos. Para llevar esto a efecto, ha sido necesario operativizar las hipótesis o teorías y diseñar la investigación. Por último, el nivel de análisis, propio de la metodología experimental. Consiste en el tratamiento de los datos para su tratamiento estadístico. Sería correcto hablar de métodos científicos, dado que son varios los tipos de métodos que se pueden utilizar dependiendo del tipo de investigación, los objetivos a los que se aplican y el tipo de preguntas, problemas a los que se intenta dar respuesta. Sus objetivos principales son el conocimiento de la realidad, la descripción científica del fenómeno objeto de estudio, conocer las causas de fenómenos e identificar las condiciones antecedentes y consecuentes de ocurrencia. En la base del presupuesto de orden, debe existir la posibilidad de predicción para poder lograr los dos puntos anteriores, y el control a través de la manipulación de las variables, mismo que solo puede ser efectivo al conocer los antecedentes del fenómeno estudiado. Sus rasgos principales son ser fáctico, ser teórico, ser hipotético, ser crítico, ser temporal, ser analítico y ser objetivo. Sus reglas son el empirismo. Es un supuesto filosófico según el cual todo conocimiento puede o procede de la experiencia, por lo que existe el conocimiento innato. No obstante, existen variables que no pueden ser observadas directamente, en cuyo caso sería necesario observar real y objetivamente sus efectos, cuando estos se manifiesten con la suficiente constancia y regularidad. El empirismo es un principio metodológico por el cual todo conocimiento válido debe obtenerse mediante la observación. De ello se deduce
que solo tiene existencia científica aquello que puede ser observado. El escepticismo. Este principio obliga al investigador a dudar de la veracidad de sus propios argumentos. El conocimiento con valor científico se encuentra siempre en continua evolución. La parsimonia. Este principio aplicable a todas las disciplinas científicas que establece que cuando ante un mismo hecho todos los factores permanecen iguales, debemos elegir la explicación más simple. La accidentabilidad. Muchos descubrimientos científicos se llevan a efecto por cosas del azar, es decir, por simples accidentes. Esta accidentabilidad se conoce también como serendipity, que sería la casualidad que proviene de la buena suerte. La replicabilidad es la posibilidad de repetir una investigación si se obtienen los mismos resultados que en el original. Se incrementa la confianza en la investigación y sus resultados. En caso contrario, puede pensarse bien en la posibilidad de la incidencia de la accidentabilidad, bien en la intervención de variables no controladas por el experimentador. Sus características son la fiabilidad. Cuando al repetir el experimento se obtienen los mismos resultados. La validez interna de grado de seguridad al establecer la causa de las variaciones. Y externa cuando es aplicable a otras situaciones. La relevancia es la armonía y coherencia entre el todo y la parte. Y la sensibilidad cuando los instrumentos son capaces de detectar los cambios de los factores. Sus presupuestos son el orden, ya que en la naturaleza todos los fenómenos se producen en un cierto orden. Es normal que exista una regularidad de forma que cuando hay cambios, en general, están regulados. Caso contrario, no podrían formularse ninguna hipótesis ni predicción lógica. El determinismo. Los fenómenos naturales tienen causas naturales. Como deducción del presupuesto anterior, todo fenómeno tiene determinado por uno anterior, y este a su vez por otro anterior. La comprobación. El presupuesto que determina que todo proceso de investigación puede ser explicado y comprobado. Hay que demostrarlo todo partiendo de una actitud crítica y objetiva. Como podemos comprobar en otros autores, los pasos o fases que se distinguen en el método científico pueden variar con la que aquí exponemos e incluso con la que mostraremos posteriormente. Pero no debemos dejar de recordar que una cosa es la generalidad de un método como el científico y otra diferente, el mismo método aplicado a una disciplina en particular, como puede ser la psicología, la educación o la criminología. Desde una perspectiva generalista, estos pasos son la definición, identificación y delimitación del problema. Es lógico pensar que nadie inicia un proceso de investigación para descubrir algo que ya se sabe. No obstante, como repetiremos en numerosas ocasiones y sabiendo además que las características fundamentales del método científico es su replicabilidad, sí pueden iniciarse investigaciones con esta finalidad, la de comprobar un procedimiento y unos resultados, lo que fundamentaría, además, el consenso de la comunidad científica respecto de ese conocimiento. Por lo general, este proceso se pone en marcha cuando necesitamos conocer algo de interés científico, ampliar lo que de ese fenómeno se conoce o cuando necesitamos solucionar problemas surgidos al respecto. En definitiva, formular la pregunta, problema,
La revisión documental y evaluación de lo hasta entonces investigado. Para formular las premisas que hemos establecido en el punto anterior, debemos tener un conocimiento lo más extenso posible de todo lo relacionado con el tema a investigar. Para ello, debemos consultar toda la bibliografía de referencia, realizar búsquedas extensas y hacer una detallada revisión documental para poder determinar los límites de nuestra investigación. De acuerdo al nivel de conocimiento que ya existe. La formulación de la hipótesis. Consideramos hipótesis a aquellos resultados que a priori creemos que obtendremos en nuestra investigación. En otras palabras, una racionalización o teorización basada en la experiencia. Como es lógico, las hipótesis no pueden ser meras elucubraciones o deseos, sino que deben estar basadas en las teorías que guían el proceso investigativo, es decir, la inducción, y las leyes aplicables o las evidencias empíricas, o bien constituir un proceso de creación. En relación con su formulación y como características, podemos señalar que a. Deben estar referidas a una situación real. B. Sus términos deben ser precisos, concretos y comprensibles. C. La relación entre las variables deben estar establecidas de forma lógica y creíble, así poder ser observables y medibles. Deben estar relacionadas con las técnicas de contrastación. En toda investigación se plantean tres tipos de hipótesis. La hipótesis de investigación, la que creemos obtendremos de acuerdo a nuestro planteamiento. La hipótesis nula, aquella cuyo resultado sería contrario al planteado en la hipótesis de investigación. Y la hipótesis alternativa, que representa la posibilidad de unos resultados producidos y o deducidos por la incidencia de otros factores o variables no de los controlados. El planteamiento de la investigación. Una vez que tenemos claro qué investigar, hemos de plantearnos cómo hacerlo. La recopilación de datos. Luego de esto, lo primero que hemos de determinar es la forma de recopilación de los datos. ¿Qué tipo de datos vamos a obtener? Sean estos cualitativos o cuantitativos. ¿En qué situación vamos a proceder? Ya sea de forma natural o artificial. ¿A través de qué instrumentos vamos a conseguirlos? ¿Y qué secuencia de acciones vamos a seguir? Debemos también tener presente que qué tipo de sistema de análisis o evaluación vamos a seguir con los datos, especialmente si con ello vamos a afrontar un tratamiento estadístico. El análisis de los datos obtenidos. Recopilados ya los datos, estos deberán ser transformados, clasificados, analizados y evaluados para su correcto análisis o tratamiento elegido y poder así obtener los resultados a analizar. La discusión y formulación de conclusiones. Una vez obtenido un análisis de los datos, este resultado ha de ser interpretado en relación con nuestro problema de investigación y las hipótesis que hemos formulado, aceptándolas o rechazándolas. Obtenidos los resultados definitivos y de acuerdo a los dos parámetros anteriores, debemos realizar una discusión crítica sobre los mismos y, en base a ella, formular conclusiones adecuadas. Confección del informe. Para que todo lo investigado sea conocido y se le reconozca su valor en la comunidad científica,
deberemos confeccionar el informe correspondiente de acuerdo a las normas establecidas por los organismos internacionales. Las partes del proceso son la observación, la descripción, las hipótesis, la experimentación y la formulación de explicaciones. Los métodos científicos deben tener siempre presente que el conocimiento se considerará científico solo si ha sido contrastado con la realidad y explica los hechos por medio de otros hechos. Es decir, que la consideración o no de científico aplicado a un conocimiento se le otorga el método utilizado para su obtención. Por otra parte, no debemos confundir científico con experimental, dado que existen métodos científicos que no emplean la experimentación y métodos no científicos en los que sí. En primer lugar tenemos el método inductivo. Teniendo la experiencia como punto de partida del conocimiento, la inducción es el razonamiento que parte de la observación de los fenómenos particulares, la realidad, y se eleva esta a leyes o reglas científicas a través de la generalización de estas observaciones. Lo que caracteriza al método inductivo es que no se parte de ninguna teoría específica del fenómeno a investigar, dado que en este método, ésta se obtendría a su etapa final. El procedimiento esquemático sería la observación de la realidad, realizar generalizaciones y a través de estas formular leyes o reglas. Entonces vemos cómo todo comienza a partir de observar la realidad, ¿no? Esta realidad se la generaliza para poder dar la hipótesis y esta permitirá formular leyes o reglas científicas. Existen tres métodos inductivos: el descriptivo, conocido también como la investigación estadística; el correlacional, conocido también como comparado o diferencial; y el experimental, el cual se basa en la observación y en su replicación. El método deductivo. Al contrario que el método inductivo, se parte de la razón, desde la cual se obtiene un conocimiento general o se define una ley general para, después de la comprobación de la aplicabilidad, llegar a consecuencias lógicas. Se puede decir que este método se caracteriza por aplicar los conocimientos adquiridos de forma inductiva, es decir, conocimientos generales a los casos particulares que se nos presenten. Como vemos, va de lo general a lo particular. Y a diferencia del método inductivo, este inicia por la formulación de las leyes o reglas, luego va a generalizar estas para poder culminar observando la realidad para verificar lo antes expuesto. Este es aquel que parte de datos generales, aceptados como válidos para poder llegar a una conclusión de tipo particular, es decir, a consecuencias lógicas aplicables a la realidad. El proceso deductivo no es por sí mismo suficiente para explicar el conocimiento, pero es útil especialmente para la lógica y las matemáticas, ciencias en las cuales el conocimiento puede aceptarse como verdadero únicamente por definición. Sus conclusiones
no se considera necesario sean aprobadas. Tenemos luego el método hipotético deductivo. Este constituye una mezcla o combinación de los dos anteriores. Su estrategia es la combinación de las teorías y los datos, partiendo y terminando en el primero, o en el segundo de los términos. Plantea la necesidad de una doble dirección entre la teoría y los datos. Desde la teoría se pueden obtener deducciones que pueden ser contrastadas con la realidad, que tras una metódica observación pueden corroborarse lo deducido de la teoría o no. A falta de teoría, se puede partir de una observación de la realidad y de su posibilidad de generalización, formular una teoría o ley a partir de la cual repetiríamos este ciclo. Es un método de la ciencia empírica, el cual se denomina así porque tiene como objetivo desarrollar hipótesis explicativas de aquellos fenómenos y confirmarlas a través de la contrastación de la realidad. Este método tiene dos fases. La primera fase empírica está basada en la observación de los fenómenos y su contrastación. En una segunda fase, la racional, aquí se formulan las hipótesis y se deducen sus consecuencias. Tenemos también los estudios de laboratorio. Son aquellos que reúnen las siguientes características. Primero, tienen lugar en una atmósfera artificial o simulada. Segundo, se realiza bajo unas condiciones predeterminadas. Tercero, se tiene un control estricto sobre las variables independientes o factores y las dependientes o medidas. Y cuarto, se obtiene la posibilidad de generalización de los resultados. Los estudios de campo son aquellos que poseen características tales como: primero, se desarrollan en su ambiente natural. Segundo, se realiza una recopilación sistemática de los datos. Tercero, existe un mínimo control de las variables. Y cuarto, debe cuidarse su objetividad, evitando cualquier tipo de sesgo o interferencia. Y luego a los experimentos de campo. Como método científico debe reunir una determinada características, las cuales son: primero, posibilitar el análisis sistemático de los fenómenos. Segundo, la manipulación experimental, es decir, modificaciones en las variables independientes y la correlación con la medida de variable dependiente. Tercero, posee una menor artificialidad que los experimentos realizados en el laboratorio. Y cuarto, debido a lo anterior existe una pérdida de rigor en el control experimental. Bueno, entonces, vamos a dejar la clase hoy hasta aquí. La siguiente clase vamos a analizar otros tipos de métodos, tales como el analítico, el antropológico, el biográfico, el biológico, el método clínico, ecológico, estadístico, método fenomenológico, método histórico-fiológico, el método sintético, sociológico, y si alcanzamos a poder analizar algún tipo de técnicas de investigación, ¿no? Entonces, eso sería todo por el día de hoy, ¿no? Recordemos que nos quedamos analizando algunos métodos de investigación. Hablamos acerca del método inductivo, método deductivo, hipotético deductivo,
algunos estudios de laboratorio, estudios de campo, experimentos de campo. Entonces, en la próxima clase vamos a analizar un poco de lo que ya mencionamos y a realizar